Muy buenas noches, amigos y amigas de la grada. Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio. Cada vez ya nos van quedando menos, nos vamos acercando a nuestra noche de los campeones, pero mientras tengamos competiciones y vida en nuestro fútbol, seguiremos aquí en todo lo alto en una jornada que, por desgracia, pues bueno, ya tiene a nuestros dos equipos principales, al Real Zaragoza y a la Sociedad Deportiva Huesca, acompañando al Club Deportivo Teruel en Primera Federación. Por desgracia, también se nos caía la Sociedad Deportiva Tarazona tras perder en su campo de manera muy dolorosa. Un conjunto, el turiasonense, que lo ha dado absolutamente todo hasta el último partido y en sus manos ha estado el poder mantenerse por cuarta temporada consecutiva en Primera Federación. Y ya es decir, fijaos, la cantidad de años que han pasado, el tiempo pasa muy rápido, como pasa también el tiempo en nuestro programa. Vamos ya, primero y sin más dilación, con nuestro fútbol. Y nos hace especial ilusión tener hoy en nuestro fútbol al Tauste, nuevo, flamante equipo de Preferente, un conjunto, el de las 5 villas, que vuelve de nuevo a la Preferente, y contamos ya con uno de sus protagonistas de sección, con Sergio Herrero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Lo primero, enhorabuena, porque habéis hecho ya el trabajo, ya tenéis la faena hecha. ¿Qué supone para todos vosotros el volver a Preferente? Bueno, pues muchas gracias. Pues supone una ilusión muy grande, ¿no? Porque llevamos muchos años intentando volver a donde yo creo que el Tauste merece estar, mínimo en Preferente. Muchos años remando casi hasta el final de las jornadas para morir en la orilla. Y este año por fin se ha dado y por suerte con antelación también. Este año el fútbol, no vamos a decir que ha sido justo con vosotros, pero sí que os ha brindado el poder ofrecer ese regalo, ¿no? Que para toda vuestra afición es el volver a Preferente. Sí, yo creo que otros años ese punto de suerte que a veces se necesita, ¿no? Para ascender no lo hemos tenido. Y este año, aparte del trabajo que hay detrás, que hay mucho trabajo detrás, pues hemos tenido también esa pizca de suerte que nos lo merecíamos ya también. Hablando de ese trabajo, cuéntanos cómo ha sido esta temporada. Me imagino que muy dura, pero como tú dices, ha habido respeto por parte de las lesiones, ha habido partidos que habéis tenido la suerte del campeón. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues sí, a ver, este año ha sido duro como otros, pero creo que ha sido uno de los mejores grupos en cuanto a niveles de personas hemos tenido y así todo es mucho más fácil, ¿no? Luego tenemos la ayuda de un preparador físico que nos tiene siempre al 100% y ha evitado muchas lesiones también este año. Y eso yo creo que la clave ha estado ahí, el grupo, ¿no? Creo que es de lo más importante para conseguir el ascenso. El grupo y cómo os ha respondido la afición, porque al final el jugador número 12 también ayuda y ayuda mucho, ¿eh? En momentos así, cuando está la cosa un poco complicada, un poco Sí, jodida. El sentir, el oír al jugador número 12 en el campo, pues quieras que no, hace que el equipo se venga arriba. sí, ayuda mucho. Además, este año, bueno, empezaron ya el año pasado, tenemos un grupo de seguidores que nos acompañan a todos los campos, sea invierno, llueva, que se llama la Brigada Avispa, que me gustaría mandar un saludo desde aquí, que nos hacen, pues, bueno, nos ayudan en sobre todo los desplazamientos, ¿no? Ya sea Teca, Ariza, desplazamientos de hora y media, 2 horas, se desplazan por sus propios medios y quieras que no estás jugando y los notas que están ahí, ayudan mucho. Viendo la tabla clasificatoria, ascendéis como segundos en una liga que yo entiendo que, viendo el puntuaje que ha habido, ha sido muy, muy, muy dura, ¿eh? Habéis estado ahí persiguiendo al Villa de Alagón hasta prácticamente el último partido. Sí, tuvimos ahí nuestra oportunidad justo el fin de semana después del ascenso, que nos enfrentamos a ellos ahí en su casa y bueno, nos ganaron el partido y ahí ya pues se ponía la cosa un poco más complicada. Pero bueno, hemos querido luchar hasta el final, intentar sacar los máximos puntos posibles, que es nuestro objetivo hasta el día de hoy, hasta el domingo que viene que acaba la competición. Y nada, felicitarlos a ellos también porque han hecho un temporadón también.
De todos los equipos a los que os habéis enfrentado, ¿cuál es el que más te ha sorprendido y cuál es el que os ha puesto las cosas más complicadas, más difíciles? Bueno, yo creo que el Alagón, por supuesto, nos ha ganado los dos partidos. Ha sido el único equipo que nos ha conseguido ganar los dos partidos, una de las pocas derrotas que hemos tenido. Pero en esta categoría cualquier equipo te pone las cosas muy complicadas. Mismamente este domingo pasado el Bayo viene ya descendido a Tauste y se te pone 1-0, 0-1 y cuesta sacarlo adelante. Es un grupo muy duro, sobre todo en los desplazamientos. Cualquier partido fuera de casa es súper complicado de sacar y así que creo que todos los partidos son difíciles, especialmente fuera de casa. También vemos mucho filial en vuestro grupo. En la composición de la plantilla, ¿sois gente de la casa, gente de la zona o habéis tenido que tirar de fichajes de fuera? No, a ver, el grupo está formado por gente de Tauste, que llevamos bastante tiempo jugando juntos y en el pueblo, pero siempre es necesario la ayuda de gente tanto de la zona como de Zaragoza en este caso, que trae Rubén, el entrenador, y que nos ayudan un montón. Sin ellos sería imposible, porque en Tauste, quieras que no, si quieres tener al equipo en preferente, necesitamos ayuda de jugadores de fuera. Y aparte de Tauste, ¿de dónde soléis pescar, Sergio? Bueno, pues los pueblos de al lado, ¿no? De Gea, tenemos algún jugador, Pradilla, luego los que trae el entrenador, que en este caso Rubén, que es de Zaragoza, pues gente que confía en ellos y viene de Zaragoza a entrenar 3 días a Tauste, que tiene mucho mérito, la verdad, porque entrenamos 3 días aquí en Tauste y hacen mucho esfuerzo para estar todas las semanas durante todo el año, mínimo 15, 16 personas, 17 entrenando, que eso es complicado, ¿no? Y creo que es un poco la clave del éxito también. ¿También os aprieta Rubén Perruca o no? Sí, aprieta, pero es lo que tiene que hacer, porque ya está visto que da sus frutos. Te preguntaba por la composición y por la zona, porque estáis ahí en ese triángulo de las Bermudas, ¿no? Sí. Egea, Pradillano y ahora vosotros. El Egea, por desgracia, en tercera división, pero vais a tener derbi con el Pradillano muy en breve. Bueno, hay muchos derbis. Volveremos a jugar contra Aragón otra vez, que le tenemos especial ganas porque nos ha ganado los dos partidos este año. Está Gallur también, que está en preferente. Pradillano, como tú dices. Borja, hay muchos derbis el año que viene. Pero ¿cuál es el más? El que Sergio nos pueda decir, ostras, este estoy esperando yo toda la temporada. Bueno, como te digo, el Alagón a mí es el que más me apetece porque nos ha ganado los dos partidos. Tengo muchos amigos también allí jugando, entrenando. Y yo creo que luego el Pradilla, ¿no? Siempre gusta jugar ahí en Pradilla con la afición que tienen y tenemos ganas, tenemos ganas. La última, me imagino que después de haber hecho ese esfuerzo, ese trabajo, el volver otra vez a poner a Tauste en la preferente, a Sergio le gustará estar la temporada que viene en el equipo disputando y disfrutando esa categoría o no. Hombre, me encantaría, me encantaría. Y para eso luchamos, ¿no? Yo creo que todos los jugadores, ahora que desde que ascendimos hace 2, 3 jornadas, pues también es demostrar en cada entrenamiento, en cada partido que queda, que pueden contar contigo el año que viene. Y eso ya, pues, será decisión de Rubén. Espero poder ayudar. Desde aquí nosotros lo que le vamos a decir a Rubén es que la mayoría de los equipos que ascienden, que tienen dinámica de ascenso, suelen guardarse el bloque. Añaden 3, 4 piezas, pues lógicamente para mejorar, porque vais a jugar en una categoría superior, pero el bloque es fundamental, amigo. El Sí, bloque tiene que estar ahí porque sois los que realmente habéis conseguido pues, un ascenso que lleváis muchísimo tiempo buscándolo y que la verdad ha sido muy merecido en esa dura y bonita pugna con el Villa de Alagón. Pues Sergio, un placer tenerte aquí en nuestro fútbol, dar un abrazo muy gordo a toda la plantilla del Tauste, a Rubén, a la directiva y por supuesto a la afición, que al fin y al cabo son los que os van alentando semana a semana. ¿Cómo has dicho que se llamaban los la Brigada Avispa. Brigada Avispa? Pues de aquí nos anotamos, Brigada Avispa. Igual es el nuevo Fondo Bochi o la nueva banda Piló, quién sabe, dentro de 2 años.
Un abrazo, Sergio. Bueno, gracias. Un abrazo para vosotros. Bueno, y finalizamos este bloque de nuestro fútbol. Ya sabéis que nos gusta acercarnos a nuestros equipos, no los que suelen tener más presencia mediática, sino al contrario, los que no la tienen y que deben de tenerla. Para algo somos la voz del fútbol aragonés. Nos vamos a centrar precisamente en esa preferente que la temporada que viene va a disfrutar y va a disputar el Tauste. Pues ahora creo que en este costado tendría que aparecer mi compañero y amigo Rafa Gracia. Aquí estoy. Piano y todo incluido. Como siempre. Te pillas en el salón de siempre. Con el hogar sin encender, pero bueno, piano que no falta. Está el tema. Está con la como para. Igual se enciende, pero solo, Francho. Igual se enciende solo. Bueno, vamos con esos dos bloques de preferente. Hablábamos ahora con Sergio del Tauste, nueve equipos de preferente, como el Villa de Aragón. Me imagino, Rafa, que no te sorprende, ¿no? No, a ver, al final el Tauste es un equipo que, bueno, que digamos que ha estado un poco venido a menos. Es un club que ha sido histórico muchos años de tercera división, ha jugado playoff, pero sí que es verdad pues que hubo uno de los años que hicieron una inversión bastante importante, no le salió bien, luego descendieron y bueno, yo creo que hubo ahí un cambio en la directiva hace bastantes años. Yo que estuve relativamente vinculado allí y bueno, a mí no me sorprende que hayan ascendido. Yo creo que llevan varios años intentando dar con la fórmula, han pasado varios entrenadores de los que, bueno, tienen cierto nombre y al final, pues, Perruca yo creo que es un experto en este tipo de batallas, ¿no? En Morés yo creo que hizo unos años espectaculares, si bien es cierto que Morés los años que estuvo Perruca, pues al final tenían cierto poder económico, pero al final el campo era una dificultad y yo creo que era el entrenador ideal, ha conseguido un ascenso que yo creo que es muy ansiado y es un equipo que yo creo que si se estabiliza un poco puede ser uno de los equipos de preferente que en el corto plazo pueda estar peleando por ascender a tercera. Es un pueblo relativamente grande, tiene al lado a Egea, pues bueno, que ya hemos visto los clubes de alrededor de Egea, está cerca de Zaragoza también, o sea, quiero decir, puede ser un sitio, un campo espectacular, puede ser un sitio que si hacen las cosas bien puede crecer. Y Alagón, pues otro histórico de la preferente, otro histórico de la tercera división y bueno, pues que también pues no nos extraña su vuelta, Francho. Sí que nos ha podido sorprender un poco ese nuevo descenso del Morés, que va en caída libre, vamos, de preferente a primera, de primera a segunda. Bueno, al final el tema de Morés, pues había una persona ahí un poco poniendo a fondo perdido. De mecenas. Claro, hay un dinero, la preferente es muy cara, Morés no deja de ser un pueblo muy, muy pequeñito, con muchísimo esfuerzo, que ibas allí, te tomabas un café y unas magdalenas del Presi que estaban espectaculares, pero es que realmente a mí me es más sorprendente verlo competir en la preferente como compitió que a lo mejor estos descensos, ¿no? Porque al final pues todo el mundo se cansa, el campo de tierra al final también es muy esclavo, lo tienes que pasar, lo tienes que pintar, claro, aunque el campo de césped artificial, pues le das al botón y se riega y no lo tienes que pintar y lo tienes siempre bien. Entonces al final todo dificulta en este tipo de pueblos, es muy complicado, muy complicado. Bueno, pues ya centrándonos en esa preferente, en esos dos grupos, vamos con el grupo primero, donde, bueno, pues seguimos con esa persecución, ¿no? Entre el Fraga y el Internacional de Huesca. Sí, no han fallado ninguno de los dos, además han sacado resultados pues contundentes, el Fraga en casa contra el Pradiano y el Inter en el campo del Alto Ricón, pues que el campo del Alto Ricón siempre es complicado, además con el Alto Ricón jugándose el descenso como se lo estaba jugando y bueno, pues se van a disputar en la última jornada ese campeonato liguero, si no me equivoco ya están ascendidos los dos. Y bueno, pues la verdad es que lo del tema del Inter pues también tiene su mérito, ¿no? Porque han estado varios años, yo creo que lo comentamos al principio de esta temporada, ¿no? Que tuvimos al chico del Inter, pues Sí. Que si eran capaces de aprender de los errores de los años anteriores, pues se podía hacer bien y evidentemente no es que lo hayan aprendido, sino que lo han hecho con nota, ¿no? Y entonces pues veremos a ver que son capaces de seguir desarrollando
proyecto tan moderno, por llamarlo de alguna manera, que tiene el Inter, pues de convenios, de estudios, de jugadores extranjeros, que yo creo que es interesante. Y bueno, vamos a ver un poco cómo termina la liga, independiente. A ver, al final cuando te metes así, pues también siempre quieres ser campeón, ¿no? El Fraga sí ha sido primero todo el año, pero al final es lo de menos. Pero no obstante, pues todos los dos querrán ser campeones. Sobre todo, ¿cómo ves la zona baja? Porque sí que estamos viendo resultados contundentes, esa goleada de la Peñaferranca, el Gurrea, que también está ahí, pues bueno, en la zona alta. Yo creo que ese estirón ha llegado un poco tarde, ¿no? Al Gurrea. Sí, bueno, el Gurrea yo creo que ha sido más irregular que otros años. Teníamos hace unas semanas también a un integrante de la plantilla. Y bueno, pues fíjate, este año todavía ha sido peor. Pero bueno, al final es que los dos de arriba es que nos han dejado puntos prácticamente. Es que el Internacional de Huesca tiene un más 69. O sea, es que es una auténtica locura. Es una diferencia de 2 goles por partido, ¿no? Y el San Iñigo y el Ontinyena, pues fíjate qué temporada han hecho. Yo creo que este año pues veremos a ver un poco cómo se distribuyen los grupos, y el año que viene va a estar mucho más abierto. Pero desde luego no han dejado opción a nadie. Y la Peñaferranca, pues que se aferraba a esas opciones de mantenerse, goleándole al Ranillas, y que bueno, que se jugaran las castas de la última jornada con el Alto Ricón, y que además el Alto Ricón va al campo de la Ontinyena, que es verdad que la Ontinyena no se juega nada, pero bueno, es un rival de arriba, y la Peñaferranca recibe a la Sociedad Deportiva Borja, que también es otro de los rivales de arriba. Entonces, pues bueno, es verdad que juegan contra 2 equipos que no se juegan nada, pero creo que juegan los 2 contra 2 equipos en los que en el campo hay muchísima diferencia. Así que veremos a ver qué es lo que sucede. Y sí que es verdad que el Santa Anastasia conseguía ganar esta semana, que le ganaba al si no me equivoco, al San Agustín, y bueno, pues conseguía salvarse matemáticamente, ¿vale? Que ves 1-0 con el San Agustín. 1-0 San Agustín. También han sufrido mucho hasta el final, que si hubieran sacado este resultado hubiera habido ahí historia, con lo cual de lo que estaba un poco abierto en estas últimas jornadas, pues ahora ya se ha quedado cosa de Peñaferranca o Mequinenza. O sea, perdón. ¿Por quién te mojas? Pues es que no lo sé qué decirte. A ver, yo al final casi me mojaría más por la Peñaferranca, porque viene de golear y porque juega en casa el último partido. Yo apuesto por Peñaferranca. Y el Alto Ricón, por la dinámica, claro, básicamente. El Alto Ricón ha sido goleado y encima juega fuera. Entonces, pues bueno, pues a ver, veremos a ver si hacen valer ese valor de los goles en casa, y a ver qué es lo que pasa, porque estos partidos siempre son un poco extraños. Ahí lo dejamos. Vamos sí. con el grupo segundo, con Umbrea, que ya cantó la Lyon, y que pese a cantar la Lyon, pues que siga lo suyo. De hecho, si no me falla la memoria, se retiraba... ¿Cómo se llaman? Iván Vicente. ¿Iván Vicente? Creo que sí. Espera, Emilio Velasco, ¿no? Sí, Emilio Velasco, perdón, joder. Emilio, sí. Le cambia luego. Es el de la semana. Sí. No, sí, se retiró Emilio. Al final Emilio ha estado muchos años allí, estuvo luego en Almudévar, ascendió con el Almudévar hasta varios años en tercera. Firmaron en Navidad, que nos lo comentaba el otro día Edu Vicente. Nos lo comentaba Edu Vicente, y creo que se retiraba Emilio, ¿no? Sí, y aquí, bueno, pues, en este grupo, pues lo más llamativo es que el Alcañiz pues volvía a dejar puntos en el campo del Alfindén, y si no ocurre nada extraño, pues el que terminará cuarto será el Valdefierro. Y aquí sí que ha habido un partido que ha marcado o va a marcar mucho, que es el que el Calamocha llevaba no sé cuantísimos partidos sin ganar, le ganaba al Teruel, y al Teruel lo mete en un lío morrocotudo. Y bueno, pedir de aquí disculpas a la audiencia, porque teníamos a un jugador del Teruel, y creo que desde el club pues han decidido que no era momento de que interviniera, a pesar de que nuestras preguntas siempre son livianas y a favor de corriente, y con ganas de animar. Pues pero... fíjate, y perdona que te corte, llevamos toda la temporada, intentando saber quién es la persona de prensa del Club Deportivo Teruel para poder meter a algún jugador de Primera Federación. Sabéis, todos los que habéis seguido
pues nuestra historia y nuestra, bueno, pues toda nuestra trayectoria del programa, que siempre hemos estado muy, muy al lado del Club Deportivo Teruel, mucho, mucho. Este año, por lo que sea, se ha hecho luz de gas y no sabemos quién lleva ni prensa, ni hostia, ni nada. Por eso me sorprende, ¿no?, que ahora, cuando intentamos buscarnos la vida de otra manera, ¿no?, pues que el club le haya dicho al jugador, no salgas, que no va a ser que te la líen. Pues no. No es nuestro papel, nunca lo ha sido, incluso hasta en momentos bien jodidos del club hemos sido muy respetuosos porque sabemos pues todo el trabajo que hay detrás y que en su mayoría, en su gran parte, siempre ha sido amateur. Me gusta, por eso que quería dejarlo puntualizado y quería dejarlo aquí en la antena, pues porque, hombre, otra cosa no, pero aquí precisamente, sin ser del Madrid, somos un programa bastante blanco. Sí, bueno, ya está. A ver, al final el chico tenía a disposición y bueno, pues se lo agradecemos, ¿eh? Se lo agradecemos al jugador. Tampoco me ha dicho explícitamente que el club nos haya dicho que no, pero bueno, ya está. Y aquí en este grupo, pues al final el que va en caída libre es el Morata. Que ya lo hablábamos con Jorge Cabeza, después de ir muy bien, pero es verdad que el Morata recibe esta semana al Calamocho. Con lo cual yo confío en que el Morata pueda sacar ese partido adelante, a pesar de que el Calamocha pues vaya muy bien. Pues aquí tienen la diferencia de goles de 69 al revés que tenía el Inter en el otro lado, ¿no? Entonces es verdad que es un lío gordo el que se ha metido el Teruel. Yo no sé si a empate de puntos el Teruel y la Muela quién descendería, pero bueno, yo ahora sí que veo aquí al Morata pues que tiene que sacar su partido en casa y veremos a ver qué pasa. Pero yo si me tuviera que mojar, pues no sé cuál queda en el empate, pero yo me mojaría porque el Morata se salva. De los tres, la Muela, Morata y Teruel, ¿por cuál apuestas tú al descenso? Hombre, pues al final el Teruel juega con el Brea en casa. La escuela recibe al Fuentes. Es verdad que el Fuentes ha terminado con buena dinámica. Y el Morata recibe al Calamocho. Entonces, es verdad que los tres juegan en casa, que eso es un punto a favor, pero claro, al final, si nos regimos por la clasificación, pues el Morata juega con el último y los demás juegan con el primero y con el quinto. Y el Brea, precisamente, pues nos está dejando llevar porque yo creo que lo que quieren hacer es un récord histórico, con lo cual yo creo que va a descender el Teruel. Bueno, pues ahí lo dejamos anotado, Rafa. La semana que viene, más y mejor en cuanto a la preferente, luego te veo, ¿eh? Venga, cuídate. Un abrazo. Bueno, eso por parte de la preferente, pero también sabéis que ahora mismo nos estamos jugando quién va a ser nuestro representante en esa final estatal para ascender a la segunda federación. Y lo que son las cosas, nos vamos a encontrar con el último duelo liguero, pero esta vez en la final. Vamos con nuestra tercera. Ahora debería aparecer a mi vera nuestra compañera Laura Ferrer. Muy buenas noches. Dice que no nos oye. Venga, pues la sacamos y la volvemos a meter. Ya me extrañaba a mí que el cacharro este se hubiera comportado durante todos estos 25 minutos de programa. Vamos a ver si ya tenemos a Laura recuperada, a ver si me lo chivan por el chat interno y tenemos ya los protagonistas. Hoy, por cierto, está Héctor, ¿eh? Nos sigue el amigo Jandro haciendo pirola. Laura, ¿ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Tenemos idéntico duelo al que se celebró en la última jornada de Liga. Caprichoso el fútbol o no, pero bueno, dos semifinales donde tanto Caspe como Épila no les pusieron la cosa nada fácil al Atlético Monzón y al Club Deportivo Huarte. Pues así es, buenas noches lo primero a todos y recordar que se jugaba el partido de vuelta de esa primera parte del playoff por el ascenso a la segunda red. Recordar en el partido de ida que Caspe y Huarte empataban a 1 y que Monzón ganaba por 0-1 al Épila. Y en los partidos de vuelta, pues el Huarte vencía por 2-1 al Caspe, un Caspe que se lo puso muy, muy, muy difícil. Incluso si dura un poquito más el partido, pues no sabíamos lo que había pasado si se hubiese pasado a jugar la prórroga y al final
el Cuarte pues ya tiene rival, porque luego por la tarde se disputaba en el Isidro Calderón con un gran ambiente el Monzón Épila, y mismo resultado para el Monzón, vencía también por 1-0, pero con un Épila que cabe resaltar, y reitero, la gran temporada que han hecho, esa clasificación, y que ha sido pues un equipo muy digno, que ha competido muy bien y que ha sido uno de los equipos que desde luego en el tema defensivo ha ofrecido un gran orden, y que bueno, al final no ha podido ser porque tenían que pasar 2, y esa va a ser la final, el Monzón Cuarte. Una final, yo entiendo que igual de bonita y de preciosa que nos ofrecieron en el último partido de Liga. Sí, entiendo que sí. Claro, aquí es verdad que el último partido de Liga pues quedaba en juego ese liderato, ¿no? Que al final lo ganaba el Calamocha porque empataban, y el Calamocha pues fue capaz de lograr los 3 puntos, de hacerse el campeón y lograr ese ascenso. Pero en este caso, bueno, pues yo preveo que tiene que ser un partido un poquito más abierto, porque aquí sí que ya es el no va más, ¿no? Que quede El ese todo por el partido de todo. vuelta. Claro, El claro. todo por el todo. Pues si te parece, Laura, le vamos a preguntar a nuestros dos protagonistas, que hoy los tenemos a pares, ¿eh? A Pablo Bernárdez, por parte del Atlético Monzón, y Hola, a buenas. Javi Ramí. Muy buenas noches a los dos. Buenas Hola, noches. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por estar con nosotros. Lo segundo, enhorabuena a los dos. Y lo tercero, ¿esperabais esta final o no? A ver quién empieza. Dale tú, tranquilo. No, bueno, sí, la verdad que yo creo que era un partido esperado, yo creo, ¿no? Viendo los enfrentamientos, aunque sí que es verdad que los dos equipos, tanto Epila como Caspio, yo creo que nos lo han puesto complicado para llegar a esta final. Pero bueno, seguro que será un partido igual de bonito que fue el último partido de Liga, y sobre todo muy igualado. Buenas noches, Javi. Voy a empezar por ti porque, bueno, Buenas hablar del noches. Club Deportivo Cuarte, pues es hablar de un equipo que habéis estado durante toda la temporada prácticamente en esa primera posición, que habéis encajado muy poquitos goles, que habéis todavía seguís sin perder. Y sí quería preguntaros, que al margen ahora de que hablemos de este partido y de la eliminatoria, ¿cómo os quedasteis, ¿no? Porque quizás mentalmente os pudisteis venir un poquito abajo en un principio, de no haber logrado ese ascenso directo. Bueno, buenas noches lo primero. Y bueno, como tú decías un poco, ¿no? Sí que es verdad que tienes razón, pues que igual todo está englobándose un poco a que no perdemos. Íbamos en esa primera posición durante mucho tiempo, pero bueno, también es verdad que no perdíamos, pero empatábamos muchos partidos también, y al final lo centramos todo en ese último partido contra el Monzón, pero yo creo que también no es solo centrarlo en ese último partido, yo creo que viene de partidos más atrás, que quizás pues nos hemos ido dejando puntos en partidos que quizás pues no los teníamos que haber hecho, ¿no? Ya. Pero al Pero final, bueno, sí, sí, Javi. perdón. No, Que sí que es verdad, pues que al final te la juegas todo en el último partido, que es muy bonito, encima contra un rival como son ellos, que es un rival buenísimo, que te hace estar exigido, y al final pues claro, pues se centra todo un poco en eso, pero una liga no es el último partido, son 34 partidos, que al final te vas dejando puntos en partidos, y en otros partidos quizás consigues puntos que igual no los mereces, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco todo en global, que se juntó todo en esa última jornada que se dio allí, pero bueno, yo creo que al final una liga es todo lo de atrás, ¿no? No solo el último partido. eso decía la semana pasada Sergio Lagunas, ¿no? Que decía, bueno, está todo el mundo con el Cuarte, pero al final los que hemos ganado la liga hemos sido nosotros, porque hemos sido los que más partidos hemos ganado, ¿no? Pero en este caso, yo creo que os estáis plantando, para mí, los dos mejores equipos que ha habido, ya no la temporada pasada, sino también esta. Es decir, repetís de nuevo los dos mejores equipos de nuestra liga. Ojo, sin que se nos enfaden los del Club Deportivo Calamocha. Me imagino que para vosotros, sobre todo para ti, Pablo, primer partido que va a ser en vuestra casa, un ambiente de fútbol de la hostia, porque otra cosa no, pero entre la banda Piló y Monzón, que se vuelca con el equipo, ¿crees tú
que puede ser un hecho diferencial a la hora de enfrentaros con el Cuarte primero en vuestra casa? Bueno, yo creo que la afición ya nos lleva ayudando desde toda la temporada, es decir, siempre se nota ese aliento extra que tenemos en la grada, que yo creo que es, para mí es la mejor afición que hay en tercera, y yo creo que es ese jugador número 12 que quieras o no siempre se te da ese plus más, que ya se vio también en el último partido contra ellos en Liga, que el campo yo llevo yendo desde pequeño al campo, que soy también de Monzón. Y yo creo que nunca lo he visto así de lleno, y jugar así te da una impresión y unas ganas de jugar y luchar por ellos que es increíble. Pablo, de los compañeros que repiten o que repetís de la pasada temporada, pues estuvisteis a punto y rozasteis con la yema de los dedos ese ascenso. No sé si lo estaréis recordando, todavía es pronto porque estamos a lunes para cómo afrontar luego este encuentro, estos dos encuentros. No, la verdad que estamos bastante centrados en el playoff. Ya nos tocó pasar dos palos duros, como fue Porreres y eso hace 2 semanas contra ellos. En el último minuto o los últimos minutos se nos escapó el partido. Pero la verdad que estamos muy centrados ya en el partido contra ellos y intentar hacer el mejor partido posible, que creo que va a ser un partido muy igualado y con un ambiente muy, muy chulo de fútbol para ver el partido. Y eso, yo creo que va a ser un partidazo y a disfrutarlo. ¿Pero un Javi, partidazo a tumba abierta o cómo se dice, también guardando las espaldas? Porque lógicamente, pues si no encajas, bueno, pues hay más posibilidades, ¿no? También de afrontar el partido de vuelta. Y luego que conteste también Javi la misma pregunta. Pablo. Sí, no, yo creo que cada equipo buscará sabiendo lo que tiene que hacer, ¿no? Yo creo que Sus nosotros armas. también, nosotros tenemos que ir seguramente a por la victoria, y más en casa y en la ida, que es donde nos encontramos más fuertes, porque de visitantes, pues bueno, esta temporada hemos estado un poco más irregulares, pero en casa la verdad que estamos jugando bastante bien, y yo creo que ese va a ser nuestro fuerte. Y luego ya pues tendremos que ir a hacer un gol más que ellos si queremos pasar la eliminatoria. Sí, bueno, yo pues lo que él decía un poco, al final yo creo que es un partido que va a ser exigente para los dos, y va a ser un partido bastante igualado, como han sido, recuerdo todos los partidos que hemos jugado contra ellos, siempre han sido partidos muy igualados, que se han decidido por pequeños detalles. Pues hace 2 semanas se decidieron por 2 detalles, fue muy igualado. Yo creo que ellos también, pues jugando en casa, creo que tienen que dar un paso al frente e intentar sacar algo positivo, porque sí que es verdad que nosotros en casa pues estamos muy fuertes y bueno, pues lo que decís también, pues que aún no hemos perdido. Entonces, claro, pues al final tienes también esa baza, pero yo creo que va a ser un partido que los dos vamos a salir pensando más en 180 minutos que en 90, creo yo. Pero bueno, aún así yo creo que ellos tienen que dar ese paso. Javi, tú que tienes el culo pelado ya en esto del fútbol, Sí. ya dejándola votando que la has dejado, como bueno, nosotros en Monzón tendremos una versión un poco más amarrategui, porque luego nos queda Cuarte y ya veremos a ver en parte lo que hacemos. También jugáis un poco con esa posición de la tabla, porque hay que recordar a todos nuestros oyentes, sobre todo, bueno, para los que habitualmente siguen nuestro fútbol lo van a saber, pero para el que se haya conectado hoy por primera vez y diga, coño, pues un Monzón Cuarte, que en este ascenso prima también el trabajo regular a lo largo de toda la competición, y en este caso a vosotros sí que os favorece. ¿También contáis con eso, no, Javi? Sí, contamos con ello, y aparte, bueno, pues una cosa curiosa, que es que pues ese gol en los últimos minutos contra ellos nos dio esa opción de que nos valían los empates, ¿no? Que si nos llegan, ellos hubieran subido, nosotros habríamos quedado terceros, sí. Ya en playoff no hubiera sido igual. Entonces, que para ellos yo entiendo que fue pues algo un balapalo, pero bueno, que nosotros pensando positivamente, aunque se nos escapó quedar primeros, se nos dio esa condición de, entre comillas, de que nos valiese el empate, y eso pues al final todo suma. Lo que decías tú de que más amarrateguis, pues yo no lo sé los demás cómo nos ven, pero yo no me considero un equipo amarrategui, al revés. O sea, muchas veces yo pienso que arriesgamos hasta demasiado, pero bueno, que es nuestra forma de jugar, es nuestra forma de verlo así, y nos está yendo bien así. O sea, que tampoco creo que sea algo que haya que resaltar, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que va a ser un partido que va a estar muy bien, la verdad. Tenemos mucha ganas los dos equipos, yo creo.
Hombre, y además lo cierto es, Pablo y luego Javi también, que os conocéis perfectamente. Me gustaría preguntaros, ¿este es un partido más de entrenadores o de vosotros mismos? Bueno, esto está claro que de vosotros mismos, pero me refiero que va a haber tanto pizarra, Laura, va a haber los mucha dos- pizarra. Exacto, que si es más de entrenadores, Pablo, y luego Javi. Bueno, yo creo que es más un partido de contener las emociones y saber controlarlas. Y luego también lo que decimos, que es un partido tan igualado, lo que ha dicho Javi antes, que es al mínimo detalle puede cambiar el partido, un mínimo toque, un balón parado, como pasó en el partido. Y eso, yo creo que es un mínimo detalle y saber controlar las emociones en el momento adecuado. Y yo creo que el equipo que mejor lo gestione se llevará el partido seguramente, o la eliminatoria. Sí, lo que dice él tiene toda la razón, pues que al final es que estos partidos, pues muchas veces no es lo mismo jugar un partido de liga normal, que pues estás un poco más desinhibido, estás más tranquilo, no juegas tan nervioso, que jugar un partido como estos, que al final estás en tensión y no metes el pie igual o quizás haces pases que en cierto momento te atreves a hacer y en otros momentos no. Bueno, pues eso son cosas de estos partidos. Yo a veces con los vestuarios se lo digo, llevamos toda la vida jugando a fútbol para jugar partidos como estos, ¿no? Que al final pues da gusto ir a jugar, que no hay que tomárselo como una angustia, hay que tomárselo como un premio. Por eso... Claro. Yo sí que os quiero preguntar que me digáis, bueno, más que preguntar, que me digáis cuál es la fortaleza que veis cada uno en el otro equipo, en el rival. Bueno, sí, Bueno, Pablo. Como quieras, ¿eh? Como quieras. Dale tú, que has empezado tú todo el rato, dale tú. Vale. Tranquilo. Gracias. No, pues eso, yo lo que he ido diciendo durante toda la temporada, yo al Cuarte lo veo un equipo sobre todo muy completo, porque es lo que decimos, lo que ha dicho él también, que es que no han perdido aún. Y es que él, sobre todo, se crea un equipo desde atrás y una defensa fuerte, han encajado muy pocos goles. Y sí que es verdad, pues que igual necesitan algo más que nosotros. Nosotros con menos, igual generamos más ocasiones de gol o más goles. Así lo dice la clasificación y la tabla, pero sí que es verdad que ellos lo veo un equipo muy compacto, muy sólido y que da guerra en todas las líneas y para mí tiene un equipazo igual que nosotros. Sí, yo a ellos casi los vería al revés, ¿no? Lo veo como arriba tienen muchísimo gol, es un equipo muy completo igualmente en todas las líneas, pero sí que es verdad que hay que destacar que llevan muchísimos goles a favor. Eso es una cosa que vamos, más nos gustaría a nosotros llevar tantos goles a favor, ¿no? Pues porque al final tienen mucha gente arriba que lo hace muy bien, te lo digo a los 4 que suelen jugar, pero la mayoría, porque ya no solo el ataque es cosa de la gente de arriba, sino también es cosa de la gente de atrás, ¿no? Por llevar el balón hacia adelante. Pero sí, ellos, sin duda, pues todo el potencial ofensivo que tienen, vamos, es una pasada. Hombre, tienen al mayor goleador de todo el estado, más que el Mbappé y toda esa gente. Sí, por eso, o sea... Que ya es decir, ¿eh? Que ya es decir. Sí, hay que estar atentos ahí. Bueno, Pablo, lo cierto es... Pablo, dile que ellos tampoco andan cojos, ¿eh? Que el uruguayo, No, para también, nada. también se le caen los goles del bolsillo también. Sí, pero algo están ahí arriba también. Bueno, quería decir que lo bonito sería, desde luego, que desear suerte a los dos, por supuesto, pero que al final tengamos otro equipo aragonés en la segunda red, ¿no? También por el bien del fútbol aragonés y pues también por el mal trago que estamos atravesando en el fútbol profesional y bueno, pues también por esos arrastres, o sea que también sería bueno y bonito, ¿no? Sí. Pablo, le das tú ya que hemos ido así todo el rato. Dale tú. Sí, del orden. Sí, no, pues eso, lo que dices tú, a ver, con el varapalo que nos lleva el fútbol aragonés este fin de semana, pues eso, ¿no? Sería bonito, la verdad, que, a ver, esta eliminatoria, pues quieras o no, los dos equipos queremos ganar, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez eliminados, yo creo que todos pensamos en el más barriendo para casa, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues al Cuarte, si en este caso nos ganara, que espero que no, también le desearía todas las mayores de las suertes para que subieran y hubiera otro equipo aragonés en una categoría superior. Eso es.
Sí, yo pienso lo mismo que él. Al final, a la gente que nos gusta el fútbol, contra más equipos aragoneses haya en mejores categorías y más partidos podamos ver los fines de semana, a mí por lo menos porque me gusta mucho el fútbol. Y pues eso, pues al final tienes a equipos que aunque pues no los verías otras veces, dices, bueno, pues como están en esta categoría, los vamos a ver, ¿sabes? Pues al final... Evidentemente, pues si pasamos uno de los dos, sería la cosa, ¿no? Que uno de los dos lo hiciese. Aunque el rival creo que será complicado, pero bueno, se intentará. El Javi Claro me que sufre, me sufre a mí los fines de semana en el Aragón Deporte. Ah, Habitualmente. sí. Siento deciros que me parece a mí que esta final no me tocará narrarla, me encantaría, porque creo que es el gran partido de nuestra liga, realmente, de la tercera división. Que los del Cuarte van a hacer todo lo posible por ganar, porque se la tienen que dedicar al filósofo, por lo que él ya sabe. Creo que no va a jugar, ¿no? Creo que este fin de semana lo perdéis. Me parece que no va a estar, creo. No va a estar el filósofo. Ya le jode no estar, ¿eh? Ya me imagino, ya, pero yo creo que a su moza no le va a joder tanto. Sí. Pero lo importante es que disfrutéis, que disfrutemos de vosotros, que disfrutemos del ambientazo que se va a vivir en el Isidro Calderón, luego en la segunda vuelta en el Municipal, en el Lobo, y que la semana que viene pues tendremos otros dos nuevos protagonistas, del Monzón y del Cuarte, pues para analizar esa segunda temporada que vamos a vivir en esta final entre nuestros dos mejores equipos de nuestra liga. Un abrazo a los dos y mucha suerte. Un abrazo y tratar de disfrutarlo. Muchas gracias. Un abrazo Suerte. igual. Buenas noches. Un abrazo a los dos. Buenas noches. Bueno, Laura, pues que la semana que viene seguiremos aquí analizando todo lo que vaya a ocurrir con nuevos protagonistas, a ver si engañamos al filósofo. Filósofo es Pepe los Fablos, para los que no lo conozcáis, que está ya bautizado hace muchos años por aquí, por este artista, y entenderéis por qué lo del filósofo, si entra en el programa. Hombre, es por algo bonito también, ¿eh? Es por algo bonito, Un abrazo, Laura. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues seguimos con nuestro análisis y nos vamos a centrar ya en el fútbol juvenil, porque tenemos ya campeón de liga en la Liga Nacional. Y ahora sí, a ver si entra. Madre mía, pantalla negra. Ahora, ¿me sientes o no me sientes, Fernando Mena? ¿Qué tal, Francho? Sí que te veo, sí. Hemos conseguido que esto furrule bien. Lo dicho, nuevo campeón. Ya tenemos nuevo equipo aragonés en División de Honor Juvenil. Enhorabuena, Atlético Monzón. Así es, Francho. Darle la enhorabuena al Atlético Monzón. Nos faltaba por decidir quién iba a ser el campeón o quién iba a ascender, y esa plaza última del descenso, pues que pues también se decidía en el partido, pues que hubo, pues fíjate, en el Olivar Teruel, y el Teruel, pues que al final, pues darle mucho ánimo. Al final es el equipo que va a caer en la juvenil preferente, esa victoria del Olivar, que al final pues salva al equipo de Adrián Ripa, esa permanencia, y que pues con esa victoria del Olivar también muchos equipos han respirado, Francho, porque un empate del Teruel o una victoria del Teruel pues nos hubiera llevado a la última jornada pues muchos equipos pendientes pues todavía de esa plaza de descenso. Pero fíjate lo que son las cosas. Hablábamos con Rafa en preferente, un Teruel que se está jugando el descender a primera, y el juvenil que pierde la Liga Nacional. Algo no se está haciendo bien con la cantera, se está haciendo muy bien con el primer equipo. Sí. Pero la cantera es muy necesaria, ¿eh? Es que además es curioso lo del Teruel, Francho, porque, pues fíjate, en la jornada 25 yo creo que sale el descenso, pero al final el Olivar pues ha hecho una recta final espectacular, siempre ha estado ahí al acecho, un punto, dos, y al final, pues hace 2 semanas caía el Teruel en casa contra el Basas Picarral, una derrota yo creo que inesperada, y pues caía al descenso, y esta semana pues tenía que por mínimo empatar para llegar con algunas esperanzas al último partido. Al final ha caído, derrotado 4-0, y al final, pues el Teruel, como dices, es equipo de juvenil preferente, Francho. Nos centramos un poquito en el ascenso. Hay que darle una alegría, ¿no? Ya que lo hemos tenido durante toda la temporada muy presente al Atlético Monzón,
pero su míster no decía, bueno, no nos deis por ascendidos en invierno, que esto va a ser muy largo. Y la verdad es que llevaba mucha razón, porque hasta prácticamente esta última jornada y la anterior, mejor dicho, que la anterior yo creo que sí que fue ya definitiva, ¿no? Sí. El Atlético Monzón se le ha tenido que picar mucha piedra. Así es, Francho, la verdad es que ha tenido mucho mérito el trabajo de Josemi y bueno, y todo el equipo del Atlético Monzón, porque la verdad es que ha sido un ascenso muy merecido. Ha tenido, como hablábamos aquí durante el año, momentos que ha podido a lo mejor perder un poco esa regularidad, pero al final, fíjate, Francho, quitando hace la semana pasada que caía derrotado en casa con el Real Zaragoza B, pues al final no ha fallado. Este fin de semana, aunque hubiera perdido, hubiera ascendido igual, porque el Ebro también caía derrotado contra el Racing B. Pero es que el Monzón ha sido una pisonadora. Y fíjate, hablamos siempre de los máximos goleadores, pero es que Dual volvía a marcar esta semana y son 27 goles. 27 goles en una Liga Nacional son muchos goles, Francho. Yo creo que, vamos, deseo y espero que el Atlético Monzón haya atado a este jugador. Por lo que está por venir. Bueno, yo creo que ahora lo importante es para el Monzón es la temporada, trabajar en lo que va a ser el equipo de División de Honor Juvenil, porque yo creo que es un aliciente muy, muy. Vamos a ver, porque creo que se nos ha quedado ahí trabado. A ver, ahora lo recuperaremos. Estamos viendo la tabla clasificatoria con ese Monzón con 75 puntos ya campeón y nuevo equipo de División de Honor Juvenil, y el Zaragoza B, en este caso con 69 puntos, que ocupa ya la segunda plaza, perseguido por el Club Deportivo Ebro, que parece que en esta segunda fase de la competición pues se ha dejado ir un poquito, ¿no? Con esos 67 puntos. Ya vemos ahí Amistad, Estadio en Casablanca, Oliver, Santo Domingo Juventud, el Huesca B, que veremos a ver después del descenso del primer equipo cómo afecta eso a las categorías inferiores. Ya tenemos de nuevo recuperado a Fernando. Estaba comentando que también en este caso el Huesca B, y no creo que el Zaragoza B también, pero bueno, veremos a ver esa dinámica de los dos primeros equipos, cómo puede afectar con su descenso a Primera Federación. Pues a ver cómo afecta, Francho. Es verdad que esta semana ya está habiendo reuniones, por lo menos lo que sé, en la Sociedad Deportiva Huesca, para un poco trabajar en la estructura. Y vamos a ver también lo que hablamos, Francho. Es que, fíjate, el Huesca al final tiene un División de Honor Juvenil, un Liga Nacional, que pues va a tener falta ahí también un buen trabajo para mantener esas categorías. Bueno, me dicen por aquí que ya tenemos a nuestro protagonista. Fernando, te dejo a ti los honores de su presentación. Bueno, Francho, pues hoy tenemos al capitán del Olivar, Alex Algaba. La verdad es que mejor que él para contarnos un poco pues el partido de ayer, que fue clave para el Olivar y cómo ha ido esta temporada. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Lo primero, enhorabuena, porque habéis picado piedra hasta el último momento para quedaros en esta Liga Nacional. Pero bueno, muchas gracias. A mí sí que me gustaría, aparte del trabajo que habéis hecho vosotros como equipo, ¿cuál ha sido el trabajo del míster? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias. Al final el míster vino mitades de temporada, un poco antes, y pues martillo pilón, nos ha metido el discurso en la cabeza y nosotros, pues a base de trabajo y esfuerzo, pues al final hemos conseguido salir del descenso y hemos logrado el objetivo, que era mantener la Liga Nacional. ¿Creyentes de Ripa? ¿Alex? Sí. Hola, Alex, buenas noches. Buenas noches. Pues como dice Francho, es enhorabuena pues para ti y para todo el cuerpo técnico y plantilla, porque lo que habéis hecho, la verdad que tiene un meritazo brutal, porque 7 jornadas sin perder, esa recta final, que yo siempre lo he dicho, que pues el día del Ebro caísteis derrotados, pero ya la imagen que dices aquel partido, pues ya se preveía que ibais a dar mucha guerra y así ha sido. Y bueno, yo te quería preguntar un poco ayer cómo fue el partido, tus sensaciones, porque la verdad es que había un ambientazo, la calor y tu gol, ese primero que fue para abrir un poco la lata. Y bueno, pues cuéntanos un poco cómo fue esa sensación, Alex. Bueno, al final el partido, pues la primera parte, pues piensas que va a ser un partido trabado, que sin muchas cosas, así fue hasta la ocasión del penalti, que pues fue en el minuto 40. Y ahí lo falla el compañero y yo estoy ahí atento al rechace y metemos el gol. Y en ese penalti pues también expulsan al jugador y al final pues les condiciona mucho esa tarjeta
y luego tras del descanso pues metemos 3 goles en 10 minutos y ya ahí matamos el partido. Entonces se acaba el partido ahí con esos 3 goles y ya pues con 4-0 y ellos con 1 menos, pues la verdad que ya estaba pues muerto el partido y nosotros ya nos veíamos pues en Liga Nacional. Cuando llega Ripa, pues coge un equipo que la verdad es que hundido. Nosotros lo hablábamos, ¿no? Veíamos un equipo pues que yo tuve la suerte de narraros en el torneo que hacéis en verano, de pretemporada, y a mí la verdad es que me gustó el equipo. Yo, de hecho, lo hablé con Fernando y dije, bueno, pues Sí. a mí el Olivar me parece que tiene un equipo así muy fino pues para estar en Liga Nacional sobradamente, ¿no? Pero claro, íbamos viendo las jornadas y parecía que la cosa no arrancaba. ¿Qué tecla tocó Ripa para que vosotros dijerais, para que volvierais a creer en vosotros mismos y decir, coño, que sí, que podemos? Ya. Bueno, sí, la verdad que al principio en ese torneo, la verdad que hicimos bastante buen torneo, le empatamos al Castellón, le ganamos a Juventud en penaltis y nos quedamos terceros. Y pues luego empezó la temporada, tuvimos partidos bastante malos, nos ganó el Calatayud en casa, que va último, nos gana el Fraga, pues al final perdemos muchos partidos que, entre comillas, no deberíamos de haber perdido y nos vimos en la situación de que, ostras, es que nos vemos abajo y hay que tocar algo para salir de ahí. Y bueno, pues lo dicho, que Ripa entró al equipo y dijo, oye, pues aquí martillo pilón y a currar todos y a trabajar y esto lo sacamos adelante seguro. Al final trabajo y trabajo. Sí. O sea, esa es su base y vamos, nosotros conectamos con él, yo creo, bastante bien y al final pues lo hemos conseguido y darle las gracias también a él. Alex, hablando un poquito del tema particular tuyo, estaba viendo un poco, revisando tus datos, 11 goles y yo creo, a ver si coincidimos, que la semana pasada yo creo que tu gol es importante en San Agustín porque ese gol pues daba, pues fíjate, 3 puntos y os sacaba el descenso y ya llegasteis ayer, pues yo creo que con una confianza brutal, ¿no, Alex? Sí, al final, bueno, todos los goles son importantes, pero el de San Agustín, vamos, o sea, ese campo, vamos, súper difícil, lo teníamos ya súper hablado, vamos, nos había mentalizado de que ese campo iba a ser un fortín y pues ese gol nos ayuda a salir del descenso. Tampoco nos esperábamos lo del Teruel, que el Balsas le ganara en su casa y al final, pues sí, súper confiados para este partido del Teruel y bueno, salimos a tope. La jaula le dicen al campo del San Agustín. Sí, muy duro ese campo. Fíjate tú cómo está el nombre que al tiene. Final, sí, al final ellos también venían descendidos y bueno, yo creo que no sé si nos pensábamos también que iban a salir un poco a pasar el rato, pero nada de eso, o sea, ellos salieron a tope a intentar fastidiarnos, a intentar jodernos y bueno, al final pues lo sacamos la victoria, que es lo importante. Oye, de todos los equipos a los que os habéis enfrentado esta temporada, ¿cuál es el que más difícil os lo ha puesto? No de la zona de arriba, ¿eh? O sea, el tapado, el que tú dices, joder, pues estos tíos yo no me pensaba que nos iban a bailar. A ver, tampoco bailarnos. Bueno, además, el San Gregorio en su campo fue muy difícil, tampoco nos bailó, les ganamos allí 0-1, pero campo pequeño, duro, todo físico, balones por arriba, o sea, nosotros que pues nos gusta un poco más jugar el balón, en ese campo es súper difícil, o sea, igual que el de San Agustín, o sea, todo balón arriba, disputas, duelos, y yo creo, pues como el San Gregorio también está en esa zona baja, pues de los equipos más difíciles. En el Olivar también, pues nos costó mucho, se nos pusieron 0-2 y tuvimos que remontarles y solo logramos el empate. O sea que el San Gregorio nos lo ha puesto las cosas muy difíciles. Sí. Bueno, Alex, hablando un poquito ya de futuro para ti, ¿no? Acabas este año tu etapa juvenil. ¿Cómo te planteas el año que viene? Pues no sé, hay chicos que pues que el tema estudios se lo plantean un poquito, seguir, tienen alguna, no sé, preguntarte un poco cómo es tu plan para el año que viene. Bueno, yo estoy estudiando en Huesca y subo y bajo todo, bueno, los días que tengo uni y demás. Y yo sí, tengo pensado seguir en el fútbol. Yo ahora mismo la cabeza está pensando en acabar la liga. Bueno, hace 2 o 3 días estaba pensando solo en el Teruel y sí, de momento pues solo pienso en acabar la liga y ya cuando termine pues
lo que venga vendrá y ya decidiremos qué hacer. Pero sí, mi objetivo es seguir jugando a fútbol y estar en la mejor categoría posible. Yo le veo a Alex cara de Rozano, ¿eh? Pero al final está en el Olivar y pues no sería nada mala porque seguiríamos... Yo te la lanzo, te la he dejado al bote. Y necesitan gol, ¿eh? Es un equipo muy trabajado y muy hecho, pero ya sabes que entrenan allí, juegan allí. Sí, claro. Seguiríamos con la rutina que llevamos ahora, así que no sería nada mala opción. Bueno, ya lo hablamos con el club. Es que además, Francho, yo creo que también, a ver, si me permites un poco una mención, porque hay muchos chicos cuando acaban en Liga Nacional o División de Honor, es que su objetivo siempre es tercera red. Yo creo que siempre a lo mejor un salto a un regional preferente con un buen grupo, un buen entrenador, yo creo que también puede ser un trampolín. Y hay ejemplos de chicos que han saltado a regional preferente en buenos equipos y luego han saltado a tercera red, consolidándose ya como buenos futbolistas, ¿eh? Yo creo que sí, que muchas veces Sí. os puede un poco el ansia o el correr. Sí, puede ser. Y un buen primera de los equipos que estén buscando el ascenso, porque al final lo que tiene nuestro fútbol es que al haber segunda federación, la tercera, muchos jugadores que podrían estar jugando en otra categoría están jugando en otras categorías o en categorías inferiores, ¿no? Y también pues algo muy manido, que yo lo veo con muchos chavales, ¿no? Jovencicos que te dicen, es que yo prefiero jugar con mis colegas a jugar, qué me sé yo, en preferente o en tercera o no sé qué. Entonces, bueno, Rozano, gracias a su excelente trabajo, pues han vuelto a conseguir esa marchada, ¿no? Que es el ascenso a la preferente. Y bueno, es un club que está integrado por la gran mayoría de jugadores, exjugadores del Olivar, muchos entrenados por nuestro compañero, por Rafa Gracia, y creo que es un buen escaparate para seguir creciendo y bueno, y para seguir dando mal, Alex. Sí, totalmente. O sea, nosotros contra ellos hemos jugado, bueno, nos coincidían entrenamientos y hemos jugado algún día contra ellos y son duros, son rocosos, era difícil y al final, claro, nosotros tampoco tenemos los juveniles que terminamos ahora, no tenemos tampoco mucha idea de cómo va la cosa en regionales, ni terceras, ni primeras, entonces pues también necesitamos a alguien que nos oriente, que nos diga, oye, pues tenéis que hacer esto, esto y esto y no sé, claro, pues al final un equipo como el Rochano sería ideal, claro, un preferente, efectivamente. O sea, además, seguir con la rutina que llevamos ahora de entrenar en el Olivar, de seguir viendo a la misma gente y todo eso, vamos, que sería un puntazo, sí. Bueno, pues ahí ya lo hablaremos con el director deportivo del Rochano para ver si metemos ahí cabeza. Vale, Alex. Vale. Un abrazo y enhorabuena de nuevo. Vale, muchas gracias. Enhorabuena, Alex. Gracias. Adiós. Luego. Bueno, Fernando, que la semana que viene ya última jornada. Veremos a ver cómo acaba la liga. Un abrazo. Un abrazo, Francho. Y ahora nos vamos a centrar, como ya no tenemos representante en Segunda Federación, como bien sabéis, aunque tenemos jugadores aragoneses todavía militando en equipos que sí que se están jugando algo, nos vamos a centrar en la Primera Federación. Ahora os va a sonar mucho. Para los que llevamos mucho tiempo siguiendo esta categoría, pues bueno, no es nada nuevo, ¿no? Pero para los que ahora, por desgracia, vais a saber lo que es la Primera Federación, bienvenidos. Vamos con la primera. Y ahora debería aparecer por aquí Rafa Gracia. Hola, Francho. ¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Vamos primero con el análisis de la última jornada y luego daremos la bienvenida al Real Zaragoza de la Sociedad Deportiva Huesca, esta apasionante Primera Federación de Liga Versus, para que os vayáis cogiendo la idea. Lo más cerca que vamos a estar de trabajar en el fútbol profesional, Francho. O sea, como nosotros no podemos subir hacia arriba, pues han bajado ellos hacia nosotros. Efectivamente. A mí me pregunta la gente ahora, ¿y ahora narrarás tú al Zaragoza? No lo sé, amigos. Tengo papeletas, podría ser, pero bueno. Así está la cosa. Bueno, pues vemos la tabla clasificatoria, por desgracia, con el descenso de la Sociedad Deportiva Tarazona. Tú la semana pasada, Rafa, ya lo dejabas ver, que iba a ser un partido harto complicado con el Sabadell
y bueno, pues ya no solamente ya no es la derrota, sino cómo se cayó, porque fue en los últimos instantes del encuentro. Sí, bueno, es una pena porque, bueno, al final el Sabadell se jugaba mucho y porque no es lo mismo entrar en un playoff segundo que entrar en un playoff cuarto, o sea, ahora mismo eso es importante. Hubo ahí baile, el Betis estuvo salvado hasta el minuto 96 de su partido. Y bueno, pues al final se ha salvado Juventud de Torremolinos haciendo un final de temporada espectacular, casi se salva un Betis haciendo un final de temporada espectacular, se ha salvado el Nasti de Tarragona y ha caído el Tarazona que bueno, pues ha hecho un final de temporada muy malo. Es una pena porque lo veníamos un poco hablando hoy, lo comentamos sobre todo la semana pasada, ¿no? Porque yo creo sinceramente que esta primera federación no está hecha para equipos como el Tarazona. Y yo no creo que tengamos ahora en Aragón ningún equipo para estar compitiendo en esta categoría más allá del Teruel. Porque al final te mides contra potencias, pues joder, Sabadell, Cartagena, Antequera, Algeciras, Murcia, Alicante, Alcorcón, Ibiza. O sea, son súper potentes. El problema que yo veo a este descenso, más allá de la parte deportiva, que yo creo que al final el Tarazona lo que ha hecho ha sido regalarnos 3 temporadas, si no me equivoco, en Primera Federación Extraordinarias, es el posible agujero económico que esto puede dejar. Más allá de que no se subiera a Liga Nacional por una decisión que lo ganaron los campos y dijeron que no, pues el problema que pueda acarrear económico, pues los futbolistas han estado sin cobrar. Yo estuve escuchando la rueda de prensa de Juanma Barrero y bueno, pues se quejaba amargamente de los arbitrajes, decía que no tenía nada en contra de la plantilla del Tarazona yo creo que ha sido extraordinariamente profesional, lo comentamos, muchos meses sin cobrar, viajando viajes muy largos en el día, llevándose incluso los taperillos hechos de casa. O sea, quiero decir, en unas circunstancias que la situación del Tarazona pues exigía vivirse de esa manera y que evidentemente dista mucho de lo que necesitas para poder competir. Porque yo cuando entrenaba en División de Honor Juvenil a los futbolistas les decía que había que trabajar el fútbol y había que trabajar el no fútbol y que era tan importante el no fútbol como el fútbol. Y aquí pues al final el poder viajar el día de antes, el poder descansar, el poder pues también evidentemente ayuda. Y luego más allá del ninguneo tremendo que el Tarazona ha tenido este año con los árbitros, pues porque está en una liga que hay alguien que entiende que no le corresponde a un equipo como el Tarazona, ¿no? Entonces eso lo metes en la coctelera y si el Tarazona pues estuviera saneado económicamente, que yo creo que lo pueden sacar, por decir, bueno, pues hemos descendido y no, pero al final los daños colaterales, ¿no? Esto es como cuando pierdes un partido y te expulsan a 2. Bueno, pues ya que pierdes el partido que no te expulsen a 2, pues esto es algo similar y es una pena. Veremos a ver qué proyecto hay para la segunda federación y yo pues confío en que puedan hacer un equipo que pueda disfrutar y disfrutar. Se disfruta más ganando que sufriendo como se sufre, ¿no? Yo creo que ahora, en este caso, a la Sociedad Deportiva Tarazona lo que le queda primero es sacar lo económico. Eso sí. Es lo principal, ¿no? El hablar de las cosas de comer. Y una vez que tenga ya lo económico solventado, pues lógicamente de esta plantilla no va a quedar ni el tato, me parece a mí, incluido el director deportivo, que yo creo pues, que ha sido el gran hacedor, ¿no? de este milagro de la Sociedad Deportiva Tarazona desde Segunda Federación hasta esta primera. Creo que se ha ganado ya el poder irse por ahí, allá de los mares, ¿no? A buscar nuevos objetivos en lo personal. Pero yo sí que había pedido a ver si podía entrar en el programa el Presi. De momento, pues bueno, yo entiendo que ahora es demasiado pronto y que van a tener que atarse los machos, ¿no? Que para ellos no ha acabado la temporada, por lo menos para la directiva no ha acabado la temporada, porque claro, ahora tienen que sacar adelante todo esto porque cualquier denuncia en la AFE o cualquier historia condena al club a ni siquiera a estar en Segunda Federación. Los futbolistas cobrarán de una forma o de otra. Lo importante es que los futbolistas confíen en el club, que yo creo que al final el Tarazona y la gente de Tarazona son gente en la que se puede confiar. No creo que se caracterice el Tarazona o no se haya caracterizado por ser un club pirata, al revés. Yo creo que ha sido un club muy profesional y muy señor
y esperemos pues que no derive, como dices tú, en denuncias y que puedan ir liquidando la deuda que se tenga, que el año que viene hagan en segunda federación el proyecto que puedan. Y ya está, o sea, al final es lo que toca ahora mismo. Es una pena pues porque al final es un desastre el fútbol aragonés, o sea, un desastre en mayúsculas, o el deporte aragonés. Hablábamos del descenso del Bada que habías comentado. Tremendo sofocón, me agarré yo el viernes. Casademón está como está, Zaragoza y Huesca han descendido, Tarazona ha descendido, Ejea y Zaragoza habían descendido. Quiero decir, no hay ningún brote verde. Entonces, pues al final yo ahora veo unas elecciones en el Madrid y creo que es una buena oportunidad para que el señor presidente del Madrid descanse, que ya lo ha hecho lo suficientemente bien, y entre alguien con savia fresca y 40 años menos. Y en el fútbol aragonés pues tengo la sensación de que están siempre los mismos en la escuela de entrenadores, en la federación, y al final cuando te acomodas de esa manera pues pasa lo que pasa. Entonces, bueno, es una pena. Si te parece, vamos a dar paso también a nuestra compañera, a Laura Ferrer. Buenas noches, Laura. Bienvenida a esta primera federación. Por desgracia, pero nunca, bueno. Nunca se puede dar la bienvenida a esta categoría, ni muchísimo menos. Y hablando del Real Zaragoza, todavía menos si cabe, porque estamos hablando de un club con muchísima historia, y esto jamás me lo podía imaginar. Y no me cabe todavía en la cabeza, no lo he asimilado todavía. Cada uno pasa el duelo como puede, y realmente pues ya digo que era impensable acabar en esta situación tan dramática. Yo creo que una de las peores temporadas, si no la peor temporada de la historia del Real Zaragoza. Y mira que hemos pasado pues por malos momentos, de descensos, de ascensos, de estar deambulando por la segunda división durante muchas temporadas, de estar quemándote en las 4 últimas, acabando 15º, 18º, 17º, y hasta ahora acabar con los huesos en la primera red, pues por una mala gestión, por malas decisiones y porque hay cosas que desde luego tienen que cambiar de arriba abajo. Pero al final, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, al final, cuando se juega con fuego tantas veces, terminas quemándote. Y es lo que estaba diciendo. Lo has dicho tú ahora, Laura. O sea, estamos hablando que es que han sido las 4 últimas temporadas del Real Zaragoza han sido desastrosas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final, cuando no hay gobierno, o sea, en una gestión, estamos hablando de una sociedad anónima deportiva, ¿de acuerdo? Pero aquí hay sentimientos. Entonces, cuando no se sabe exactamente quién manda, porque tú puedes invertir mucho dinero, pero luego no te lo gastas bien, o no delegas en las personas que tienen que tener esas competencias, sobre todo en el plano deportivo. Puedes rebajar deuda, puedes pensar en un campo que era necesario, pero realmente lo que importa es el tema deportivo. Y claro, cada temporada 3, 4 entrenadores, 2 directores deportivos, 2 directores generales, siguen los mismos arriba, no se sabe exactamente al final quién manda y quién ordena, no hay gobierno alguno, y al final pasa lo que pasa, ¿no? Ni aciertas en los futbolistas, además acabas gastándote pues un montón de dinero en pagar finiquitos de entrenadores, de cuerpos técnicos, que esos entrenadores han venido con 5, 6 y 7 técnicos. Ayudantes, sí. Y al final, pues más de 200 y pico jugadores, 4 entrenadores en una temporada, es impensable que puedas lograr un objetivo. Entonces, mientras los que están arriba no vean dónde cada vez están incidiendo en los mismos errores, si no te das cuenta de los errores que estás cometiendo, seguirás haciendo lo mismo o peor. Al final el Zaragoza no ha descendido antes porque los 3 años anteriores, las 5 o 6 primeras jornadas, había ganado 5 partidos seguidos. Si no, este descenso hubiera sido antes. Hubiera sido el año pasado, hubiera sido el anterior.
Eso ya no lo sabremos. Claro, no, pero que quiero decir que al final este año en la jornada 5 no se llevaba 2 puntos y el año pasado llevabas 15 o llevabas 13 y la anterior con Escribá se hizo 5 de 5. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Laura. Sí que es cierto que yo creo que el Real Zaragoza como tal requiere de una remodelación interna profunda, ¿no? Yo creo que al final creo que se han hecho cosas. Creo que se han hecho cosas o que se han hecho principios. Mira, yo estuve hace como 4 años en Granada por motivos laborales y llamé a Alberto Soro y me estuve tomando un café con él, porque lo conozco hace muchos años, Sí. Y me hablaba de las instalaciones que tenía el Granada. O sea, vas a Granada, vas a Levante, vas a Elche, vas a todos estos equipos. Tienen los estadios nuevos, tienen la ciudad deportiva nueva, tienen todo súper bien preparado. Y el Zaragoza sigue con la misma ciudad deportiva y con todo. Entonces, al final yo creo que se han intentado poner piedras a nivel de marketing, que yo creo que se ha hecho bien, pero se ha olvidado lo que realmente es lo importante, que es el sentimiento, que es la afición y es lo que estaba diciendo Laura, ¿no? Y verdad que es un desastre absoluto, que yo he visto al equipo descendido desde diciembre, ahora veremos la parte de la rueda de prensa de David, pero evidentemente, como está diciendo Laura, yo creo que hay que frenar. Estaba leyendo ahora que si Jorge Mas se va, que si quieren poner de presidente ahora a Víctor Fernández o a Nayim. Bueno, a ver, claro, pero es que fíjate, perdón que te corte, claro, es que esto a mí me supera. Sí. Lo que no puedes tener es a un presidente a miles de kilómetros que solo le importa el Inter de Miami, en este caso Jorge Mas. Ha estado... Bueno, me sobran dedos de la mano las veces que ha venido y ha visitado Zaragoza, siempre pues con el tema del campo y poquito más, ¿no? Cuando hablabas ahora tú de la ciudad deportiva, recuerdo a Jorge Mas cuando llegó que hablaba de la fábrica, ¿no? De la ciudad deportiva, una ciudad deportiva que se sigue cayendo a trozos cuando en tiempos fue una de las pioneras, esa ciudad deportiva que fue la envidia de todo el mundo, ¿no? Porque ya digo que fue una de las pioneras, está dejada de la mano de Dios, bueno, lo del camino, la entrada, los campos, la parte social, todo es un desastre, ¿no? Pero es que, claro, vuelvo a repetir lo mismo, cuando no hay gobierno alguno, cuando no hay señales de identidad, cuando es que no aciertas en los futbolistas, cuando se te cae el equipo... Yo es que siempre era llegar a octubre o noviembre y estar temblando porque el equipo se caía y no me digáis por qué, porque es que además, claro, también tiene que influir si cada vez en octubre o noviembre no confías en los entrenadores, te sobran, vuelves a cambiar el aspecto de trabajo, porque eso, Rafa, tú lo tienes que a mí, yo he hablado con preparadores físicos y me lo han dicho, es que eso se nota, o sea, que venga otro cuerpo técnico a empezar con los picos estos físicos y tácticos y demás. Y al final a los futbolistas también los vuelves loco. No se puede tener 23 partes médicos a lo largo de esta temporada. No puedes fichar jugadores que desde el principio se han lesionado o que venían y no me vale lo de los terrenos de juego, porque voy a poner un ejemplo. El Rayo Vallecano va a jugar una final de Europa. Ya ha estado toda la temporada, que daba pena porque no tiene tampoco ciudad deportiva, ni campos, ni terrenos de juego. ¿Vale? Y en cuanto a la gestión, fíjate, pero lo deportivo hayan demostrado los futbolistas con un par. Es que ya vale también de excusas, que no nos llega el mensaje a los futbolistas. Es que ya no nos llega el mensaje del entrenador. Llega otro entrenador, les dura 3 días, 3 partidos y se acabó. ¿Esto cómo es? O sea, es que no lo puedo entender. Vamos a escuchar precisamente a David Navarro. Vuelvo a decir lo mismo, creo que ahora es momento de sentir el dolor, no que la rabia no haga que esta herida se cierre en falso, porque además creo que esta herida no se va a cerrar nunca, sobre todo a los que en el papel que sea de entrenador, jugador, directivo, aficionado, los que nos ha tocado vivir esto. Creo que esta herida no va a cerrar nunca. Te podrás acostumbrar a vivir con este día, o con esta temporada, pero el dolor va a estar siempre ahí. Y creo que
creo no. El Real Zaragoza es muy grande y volverá a ser lo que era. Pero mirando hacia adelante, no mirar para atrás. Creo que sí que tenemos que mirar para no repetir los mismos errores que se hayan podido cometer. Que si estamos aquí es porque evidentemente ha habido cosas que o se han hecho mal y han salido mal, o se han hecho bien pero han salido mal. Y que no vuelva a pasar. Pero claro que a la gente decirle que claro que volverá. Claro que volverá. De hecho, aunque esté en primera ref, el Real Zaragoza no se ha ido. Siempre va a ser el Real Zaragoza. Bueno, pues ahí oíamos las palabras de David Navarro, afectado, lógicamente. Pero yo sí que quiero... Bueno, hoy lo decía con un compañero que he tenido, ya sabéis, mis mañanas de juicios en el juzgado, hablando con otro compañero, y me decía, me preguntaba, ¿no? Por el Real Zaragoza y por la Sociedad Deportiva Huesca. Yo le decía, pues mira, es como un enfermo que está en paliativos y le meten un día un chute y le ves que se le sonrojan las mejillas y dices, coño, porque parece que revive, parece que renace, pero es la agonía del que está falleciendo. Y yo creo que sobre todo el Real Zaragoza, es un club en descomposición. Habláis de la Ciudad Deportiva, habláis de muchas cosas y yo creo que al final es el fiel reflejo un poco de lo que hay entre bambalinas en el club. Ahora os lo pregunto a los dos, ¿en qué modelo nos fijamos? Porque los que hemos tenido la suerte o la desgracia, yo entiendo que la suerte de poder narrar en Primera Federación, yo cuando estaba en Footers, a mí me tocó narrar al Deportivo de La Coruña frente al Logroñés, a la Sociedad Deportiva en Las Gaunas. Y el Deportivo de La Coruña le costó 2 temporadas y mucho pico y pala ascender de Primera Federación a Segunda División. Yo creo que el Zaragoza debería de desarrollar su propio modelo. Yo he sido muy negativo con el Zaragoza desde hace muchos meses. En foros internos yo he visto al Zaragoza totalmente descendido. O sea, yo creo que el año pasado se salva por un golpe de suerte, porque el Deportivo viene a pasearse y porque el día del Mirandés, pues el Mirandés no está fino y el Mirandés que se juega el ascenso, pero si no el Zaragoza hubiera descendido el año pasado. Empezó con el mismo entrenador que terminó y evidentemente pues fue muy, muy negativo. Y a partir de ahí, pues yo creo que el Zaragoza tiene que buscar su propio modelo. Yo para nada estoy de acuerdo en pues, he oído por ahí a Paredes de buscar el lado positivo de descender. Yo creo que descender a Primera Federación no hay ninguna forma de buscarle absolutamente nada positivo. La Primera Federación es un infierno, es una temporada larguísima, es una temporada durísima y tiene que encajar en la mentalidad de los 20.000 o 30.000 socios que somos, que vamos a jugar en Primera Federación y que es mucho más complicado. Porque los mismos que pitaban a Iván Azón, que le pitan a Francho, que le pitan a Soro, que le pitan a todos, son los que el año que viene se van a pensar que el Zaragoza se va a pasear y que volveremos y que el León está dormido y que no sé qué. Y la realidad de la situación es que el Zaragoza está corrompido de arriba abajo. La Ciudad Deportiva ahora se ha cambiado, se han estado durante años fichando jugadores y poniéndoles cláusulas de 80.000 euros si te quieres marchar, pero vamos a ver, por favor, el que se quiera marchar que se vaya y haz tu trabajo para que no se vayan, ¿no? Entonces es que al final es un compendio de cosas. Yo la verdad es que estoy muy, muy disgustado. Quiero confiar en Lalo. Yo creo que los años que el Zaragoza ha estado más cerca es porque Lalo ha estado, pero también espero y deseo que no se llene la Ciudad Deportiva de amigos y amiguismos, porque al final hay que poner a gente que esté preparada, gente que haya demostrado, gente joven, gente veterana y ser muy conscientes de lo que hay. ¿Qué tendrían que hacer? Pues ahora he visto hace nada que si vuelve Jair, pues no lo sé, pues quizá tirar de los canteranos y fichar bien. El Depor tenía a Lucas Pérez, si no me equivoco, en primera Federación. Entonces, no lo sé, yo creo que lo que hay que hacer es, lo primero, ser conscientes de que estás en Primera Federación, no de que eres el Real Zaragoza, sino de que estás en Primera Federación y a partir de ahí construir un equipo en consecuencia a la categoría en la que vas a estar.
que a partir de ahí yo creo que el fichaje de Rubén es un fichaje acertadísimo, que el fichaje del chico del Nastic también, yo creo que Yair también, es decir, que se están poniendo piedras, pero yo creo que al final lo primero que hay que ser es consciente de lo que se es y vivir del presente y no del pasado. Yo también he estado 6-3 al Barça, 6-1 al Madrid, no sé qué, que sí, la Recopa, la Copa del Rey, el no sé qué, el Milito, que sí, pero que es que ahora no tenemos a Milito, ahora tenemos a Codro. Es que, entonces, lo primero es que el Zaragoza, su estructura y todos los que somos socios tenemos que ser conscientes de lo que hay. Y al año que viene la gente, es que nos reíamos con dos amigos, es que el Zaragoza va a jugar al año que viene en 2 estadios que yo he jugado con el Olivar, que es el del Europa y el del Sant Andreu. O sea, es que me parece, con todos mis respetos al Europa y al Sant Andreu, un insulto para el Real Zaragoza tener que enfrentarse con 2 equipos de barrio de Barcelona. O sea, quiero decir, es que es muy grave. La gente no, si el León está dormido. No. Es que ahora vamos a ver, Algeciras, Antequera, Europa, no sé. Cuidado con lo que hay, Con lo que viene. A ver, yo lo que quería apuntar para empezar, que el modelo a seguir, primero, lo que tiene que tener claro es que aquí hay que limpiar muchas alfombras. O sea, aquí se tiene que muchísima gente, esto tiene que cambiar la estructura, como decía Rafa, pero desde dentro, tener las cosas claras y hacia dónde vamos. En el tema deportivo, confío bastante porque llevo ya mucho tiempo trabajando, que es Lalo Lantegui y Fran Gracia. Yo creo que tienen ya, bueno, pues cuando vino Lalo ya hablaba que iba a trabajar en 2 escenarios posibles, y de esos 2 escenarios pues ha quedado en el segundo escenario, que es el de la primera red. Modelos, yo digo, vuelvo a repetir lo mismo, hay que tener las cosas muy claras, porque ahora sí que vamos a estar en el barro de verdad. Y aquí la gente que venga tiene que ser gente con muchísima hambre, con muchísimas ganas, con muchísimo compromiso, sabedores que si quieren ser futbolistas, estando en el Real Zaragoza, tienen que darlo todo. Es verdad que igual tiene que hacer más de 40 operaciones la Lorantegui entre salidas, las cesiones que se acaban, eso los tienes que sustituir. Vamos a ver qué gente de la cantera puede estar, pero esto todo tiene que estar rodeado, vuelvo a repetir, de gente con hambre, de gente que tenga las cosas muy claras, que quiera y que sepa a dónde viene, y es el Real Zaragoza, y no estoy hablando ahora de la historia ni muchísimo menos, pero sí del Real Zaragoza como tal. Y luego, bueno, pues rodeados de alguien que tenga también pozo e historia. O sea, no vamos a tener aquí simplemente a chavales jóvenes, porque si no, tampoco nos va a dar. Por ejemplo, sí que es verdad que, por ejemplo, el Tenerife mantuvo la base incluso con el técnico, con el entrenador, porque estuvieron a puntito de salvarse y lo ha logrado en un año. En el Dense, el Sabadell ha estado primero prácticamente durante mayor parte de la temporada, y el Eldense en el arreón final ha logrado el ascenso también a la primera. Entonces, el Eldense, Laura, ha preparado un equipo muy a conciencia de lo que era la primera federación. O sea, sí, pero que no ha estado de primero. O sea, no. A 7-8 puntos y séptimo en la clasificación, y lo ha logrado al final. Pero ese me refería a ese cambio de chip, lo han hecho bien. Estoy totalmente pero de acuerdo. Hay que tener paciencia. O sea, si no tenemos paciencia, la palabra paciencia no me vale ahora, porque la hemos tenido mucho aguantando lo que hemos aguantado durante tantas temporadas. Ahora la palabra paciencia va a tener otro significado. Es decir, no nos pongamos nerviosos. Porque esto es muy duro. O sea, es que la primera red prácticamente no la conocemos a fondo, y vamos a ir, el Real Zaragoza va a ser de los equipos a batir, nos vamos a encontrar con muchísimas encerronas en muchísimos campos, y desde luego lo que tenemos claro es que aquí en casa o haces un fortín, porque ha sido la asignatura pendiente, entre otras cosas, de que has ganado 4 partidos aquí solamente en el modular. En el estadio modular has ganado 4 partidos y ya venía de atrás, porque en la Romareda tampoco eras capaz de sacar los partidos adelante. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que hay que hacer, y trabajar mucho, dejar trabajar a los que saben y elegir a las personas que saben, cada uno en su parcela. También la gente va a tener que cambiar el chip, Va a tener que cambiar el chip, no solamente los aficionados del Real Zaragoza, también los aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca,
Pues porque ahora vas de jugar al fútbol profesional, pasas a jugar pues a otro fútbol que también es profesional. A mí eso sí que me ha jodido un poco, ¿no? De toda esta información que está dando en la televisión. No, es que dejamos el fútbol profesional. O sea, como si la primera federación no lo fuera y al final es una categoría semiprofesional. Y de hecho tienes clubes con unos presupuestos potentísimos, incluso de más presupuesto que equipos de segunda división de la zona baja. Lo que yo me refiero es que la gente tiene que ser muy consciente de que en la primera federación la igualdad es máxima, que en una jornada estás primero, segundo o tercero y a las 2 o 3 jornadas, dependiendo de lo que hagas, te plantas abajo y estás en el pozo del descenso, y eso lo hemos visto a lo largo de toda esta temporada, nosotros que seguimos la primera federación. Y la pasada igual. La pasada igual. O sea, el Club Deportivo Teruel ha estado en playoff y ha acabado a 3 puntos del descenso. O sea, el Teruel si dura un mes más la competición, desciende. Pues cae al pozo. Entonces, eso es lo que la gente, tanto del Real Zaragoza como de la Sociedad Deportiva Huesca, tiene que meterse a la cabeza. O sea, que estamos hablando de otro fútbol, de un fútbol que yo estoy de acuerdo contigo, Laura, que no solamente vas a tener que tener chavales jóvenes y chavales de la casa que sientan realmente que se están jugando el cocido, sino que también y con hambre, o sea, es que ya no solamente tiene que ser de la casa, es que con hambre y con compromiso. Es decir, si tú tienes, si hay futbolistas que tengan que venir de X equipo, de la primera, de la segunda red, y ves, porque para eso está, vuelvo a repetir, si confías en la gente que va a fichar, yo creo que Lalo y Fran Gracia pueden hacer un buen trabajo en ese aspecto, ¿no? Pero lo que decías tú, claro, es que no te vas a ver el primero durante toda la temporada. Pues ahí voy yo con la paciencia, o sea, de creer en o sea, de que creas en el proyecto que prepares, pero desde el principio. Sí, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Si es Ibai Gómez el que va a ser entrenador, pues vamos con Ibai, pero vamos con Ibai hasta el final. Es que al final es que han terminado 24 de mayo y el 24 de mayo se estaban jugando cosas, o sea, el 24 de mayo se han decidido cosas. Cartagena se ha quedado fuera del playoff porque el Europa consigue ganar. El Betis en el minuto 94 estaba salvado, en el 97 desciende. O sea, quiero decir, claro, hasta la última jornada se han estado jugando muchas cosas, igual que en segunda división, ¿no? Y en primera también, pero que es muy larga. Y bueno, pues si se apuesta por este entrenador, se apuesta por este entrenador. Parece ser que la Sociedad Deportiva Huesca va a buscar otro perfil de entrenador, un viejo conocido del fútbol aragonés. Bueno, veremos a ver si al final eso se materializa. Y claro, el tema es que es lo que hablamos. Al final, si no asciendes primero, te espera algún playoff Sí, eso es una lotería ya. Eso es una lotería ya porque, pues claro, ya son muchos condicionantes los que te pueden pasar, ¿no? Y volviendo al tema de entrenadores, es que claro, al final, por eso digo lo de creer ya en ese proyecto, en el que sea, porque aquí hemos tenido entrenadores de todo tipo, con más historial, con menos historial. Pero claro, ya tampoco me vale, porque en el fútbol siempre hay algo que puedas replicar. Es decir, entrenadores, si es que ¿qué historial tiene? Pues claro, tal Sellés, bueno, de muchos de los que han estado, ¿no? Pero claro, yo te doy ejemplos. O sea, es que en el Castellón, Pablo Hernández estaba entrenando al Castellón. ¿Ve qué historia tenía Pablo Hernández? Pues que el Castellón está haciendo, o prácticamente va a jugar el playoff. Laura, hay un caso, perdona que te corte, hay un muchos, caso de este año, de la segunda división, que es el entrenador del Málaga. Por ejemplo, es que iba a seguir. Ponen al del filial, que iba último sin ganar ningún partido, pues y meten al Málaga en playoff. Pues eso, que es que siempre hay réplicas en el fútbol. O sea, yo a todo el mundo que me dice, no, es que que ha venido, ¿qué historial tiene? No conoce la segunda división, y le digo, vamos a ver, y qué, pues eso es lo que has dicho tú ahora, Funes del Málaga, temporadón, el propio del Castellón que estamos comentando, en primera división el del Celta cuando llegó, y así sucesivamente. Es que muchos ejemplos para todo, es que tienes que acertar, que crean en ti, en el proyecto y en los futbolistas. En el Cádiz lo ha salvado hoy Diáquez. O sea, que Sergio González... Bueno, el Cádiz se ha salvado porque ha ganado un partido, no lo ha salvado Idiáquez. No. Se ha salvado porque al final ha sonado la flauta. Tenía que ganar el partido. Idiáquez ha sacado... Que sí, pero que quiero decir que Idiáquez ha sacado de 12 puntos 4.
y el Zaragoza de 12 ha sacado 0, que si hubiera sacado 4 hubiera estado más cerca. O sea, que quiero, no, que a mí que tampoco me parece un entrenador, pero que quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, que si se confía en este entrenador y en esta dirección deportiva hasta el final, Claro. que hay que poner a alguien que gobierne arriba, en medio y abajo, y que hay que trabajar y que la gente tiene que ser consciente de lo que hay, y que lo que hay es una temporada muy complicada y que ahora somos lo que somos. Y todos lloramos ayer. O sea, que quiero decir que al final, y si no ayer, hace 3 días. Sí, por eso te digo que el duelo pues lo estamos pasando en un momento. Yo ayer cuando dije, fíjate, sabiendo lo que pasaba ya hace días, voy a ver y daban ganas de decir, bueno, ¿para qué voy a ver el partido? Pero a la vez decías, es que no puedo dejar de ver el partido, ¿no? Ya, me pasa igual. Bueno, es que, pues, Sí, lo vimos todos y yo el único alegrón que me llevé fue por el peluquero Cuenca, que por fin consiguió abrir la lata, y espero y deseo que sea uno de los que se queden en el equipo, porque creo que ese chico sí que tiene hambre y sí que siente pues el era Zaragoza. uno de los que estaban fuera, como Juan Pues Sebastián, fíjate. etcétera, etcétera. Entonces, claro, es que si ves que quién acaba jugando de centrales en el centro del campo que hace no sé cuántas temporadas que no hay un centro del campo y ahí está la clave, el balón parado, es que no sé, lo del balón parado es fundamental. Tiene mucho por trabajar. Partidos de 21 corners y no he sido capaz de rematar ninguno. Y a ti, el primer corner que te han hecho, el último partido fuera, que un corner absurdo, pero totalmente absurdo de Insúa, acaba en el gol del Valladolid. O sea, es que de verdad, o sea, es que... Bueno, chicos, que nos va a quedar mucho tiempo, que iremos aleccionando y adoctrinando tanto a los zaragocistas como a los seguidores de la Sociedad Deportiva Huesca. Es lo que nos se va a ocurrir. Escucha, Francho, adoctrinando sobre todo en el cuestión arbitral. Ojito con el tema arbitral. Bueno. Y el tema avisamos. Hay VAR, pero no es como el de la segunda ni el de la primera federación. Tiene otro nombre. No, eso es la jugada. Y es otra historia. Bueno. Que he visto aún más de algún partido y un día, no sé qué partido, estuvieron 11 minutos mirando una jugada. 11 minutos. Que se lo digan a la Sociedad Deportiva Tarazona, que ha tenido muchas de esas, y el Club Deportivo de Teruel. Pero bueno, chicos, que nos reclama ya Héctor que quiere cerrar. Sí, venga. Gracias. Un abrazo a los dos. Bueno, pues como veis, ya pensando en lo que va a ocurrir la temporada que viene, aquí no paramos nunca. Para los aficionados tanto del Real Zaragoza como de la Sociedad Deportiva Huesca, nuestras condolencias. Todos los que vemos la grada de FM sabemos perfectamente lo que es tener que cubrir este duelo, pero siendo conscientes de lo que nos viene, que va a ser un reto, sabemos que apasionante para todo el fútbol aragonés. Lo dicho, que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en la grada de FM. Sed buenos, adiós.